gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias de corazón. Gracias. Gracias. Buen día. Buenos días. Bos días. Egunon. Gracias, compañeros y compañeras, a todos los que habéis contribuido al éxito de esta conferencia autonómica. Gracias porque hemos demostrado, como bien decía Chimo, que estamos fuertes y preparados para ponernos de nuevo al servicio de la sociedad española, como cada vez que ha sido preciso en la historia de España, como cada vez que los españoles nos han necesitado para dejar atrás temores e incertidumbres, como cada vez que se ha puesto en juego el progreso y el bienestar del país. Amigos, salimos de esta conferencia fuertes, preparados, con ideas sólidas y a la vanguardia, con voluntad de trabajo duro y honesto, con equipos solventes y comprometidos, con un proyecto claro de país y también con una agenda clara para afrontar el cambio que tanto necesita España. Tenemos ambición de una España mejor y eso se ha demostrado aquí, en Valencia, durante este fin de semana. Mirad, a lo largo de nuestros más de 130 años de historia, el Partido Socialista siempre concurre a las elecciones con el ánimo de ganarlas, con el ánimo de gobernar, con el ánimo de representar a la mayoría de españoles y de españolas. Y nuestro reto hoy, como siempre a lo largo de nuestra historia, es ganar las elecciones. Y como bien decía Chimo, lo vamos a conseguir. Vamos a volver a ser el primer partido de España. Nuestro partido, si es algo, es un partido de ganadores. Mirad, es verdad que al final son los ciudadanos quienes deciden quién gana las elecciones. Pero lo que sí depende de nosotros, lo que sí depende de todos y cada uno de los que estamos aquí, de los que nos sentimos socialistas, es en ganar, en ganas de ganar. De ganar al paro y a la pobreza laboral, de ganar a la desigualdad, de ganar a la resignación y de derrotar a la corrupción. En ganas de ganar a la derecha no nos gana nadie, compañeros, nadie. Y hoy antes de empezar este acto, hemos conmemorado algo que decía Chimo en su intervención, el primer aniversario del Tren de la Libertad. El tren que defendió, con cientos de miles de personas en las calles de Madrid, los derechos de todos, los derechos de las mujeres, ante la derecha más retrógrada que hay en Europa. Mi primera enhorabuena para todas aquellas mujeres que lo hicisteis posible. Mirad, es verdad que había muchísimas mujeres pertenecientes a asociaciones feministas, pero sobre todo lo que había en esa manifestación, porque yo estuve allí, había muchas compañeras socialistas. Así que os digo que podéis decir alto y claro que el Partido Socialista es el partido más feminista de España. Lo es y lo seguirá siendo. Y no va a haber ni un paso atrás. No va a haber, compañeras, ni un paso atrás en la igualdad. Y nuestro compromiso aquí es que allí donde gobernemos a partir del 24 de mayo, como siempre hemos hecho, habrá gobiernos paritarios en todos y cada uno de los gobiernos autonómicos que lideremos. Claro que es posible derrotar a la derecha. Si nosotros nos movilizamos, si sumamos nuestros esfuerzos, la derecha siempre perderá. Claro que es posible una sociedad decente, que no deje a nadie atrás en la cuneta. Esa es mi ambición, esa es nuestra ambición de país. Ambición por devolver la esperanza a los españoles y a las españolas. Y yo estoy convencido de que vamos a ganar, porque una ambición justa también merece una causa justa, y eso es lo que tiene el Partido Socialista. Mirad, compañeros y compañeras, durante los últimos 3 años y medio al frente del Gobierno de España, la derecha ha provocado la mayor fractura social, política y territorial de nuestra historia reciente. Cada decisión económica del Gobierno de España, cada una de las contrarreformas y recortes de Mariano Rajoy ha hundido más y más a la clase media trabajadora que tanto contribuyó el Partido Socialista a levantar. Ha traído más desigualdad, más exclusión y más pobreza laboral.
cada indecisión en limpiar su propia corrupción ha alejado un poco más a los ciudadanos de sus instituciones. Cada decisión y cada falta de decisión en la política territorial ha aumentado el desencuentro y también el enfrentamiento entre españoles. Cuanto más hablaban estos de la derecha de España y de la bandera, más hacían por dividirnos y fracturarnos con sus políticas. Pero mirad, la función de la política es justo la contraria. No es ni dividir ni tampoco desintegrar. Es justo lo contrario, es unir e integrar. La misión de la verdadera política es la de reforzar los lazos comunes para vencer las desigualdades y también todos los temores a los que antes, en una brillante intervención ayer, Javier Fernández hacía referencia. Mirad, compañeros, nuestra misión como socialistas ha de ser comprender un país diverso y ofrecerle un camino compartido. Y yo quiero convocar a todos los españoles y españolas de todas las condiciones y de todos los territorios a ese gran proyecto de país que vamos a construir los socialistas. Si Felipe González fue en los inicios de la democracia quien hizo posible la España de los derechos y José Luis Rodríguez Zapatero la España de las libertades, nosotros vamos a hacer la España de las oportunidades, compañeros y compañeras. La España de las oportunidades. A ese proyecto llamo a todos los españoles a construir entre todos la España de las oportunidades, la España de la igualdad, la España del bienestar, la España que devuelva la esperanza a una generación desencantada. España ya no soporta más divisiones. Desde luego no soporta la división de los que buscan, pues la recuperación para el 10% de la población más privilegiada mientras abandona el 90% restante, que es esa clase media trabajadora que es nuestra, la socialista. Ni tampoco soporta la división de los que pescan en el río revuelto del desencanto, compañeros y compañeras. La derecha gobierna este país, mirad, la derecha gobierna este país como si fuese un plan contable, ¿no? Y es al final la excusa perfecta para imponernos su catecismo ideológico, para convertir derechos en mercancías y que sus amigos hagan negocio precisamente con las necesidades de todos, para recortar los derechos que con tanto sacrificio nosotros conquistamos, para quitarnos la libertad hasta incluso de protestar con esa infame ley Mordaza. Pues yo le digo a Rajoy y a la sociedad española que esos recortes en derechos y en libertades durarán lo que dure el gobierno de Rajoy, es decir, hasta el próximo mes de noviembre, compañeros y compañeras. Todas las propuestas que nos hace esa derecha contable solo buscan cerrar el balance para los que siempre controlan los balances. Pero este país no necesita un plan contable. Lo que necesita es un plan ético, un plan asentado en los principios de la igualdad, de la libertad, la dignidad y la convivencia. Y por eso, compañeros y compañeras, por eso, además de hablar de números, es hora ya de hablar de principios y de ética en la política. Porque también nosotros tenemos números, pero nuestros números son bien distintos a los de la derecha. Nosotros queremos meter en el balance general la vida de las personas, sus miedos y también sus esperanzas. Y lo sabéis muy bien vosotros y también la mayoría de españoles. No es la crisis, es la derecha. Mirad, hace unos días en una asamblea abierta se me acercó un compañero, Manuel, que me dijo que tras una larga vida de trabajo tiene una pensión de 602 euros. Y que él escucha a Rajoy maravillado presumir de lo que han mejorado la situación para los pensionistas. Y se acuerda de cuánto le han subido la pensión este año. ¿Sabéis cuánto? 78 céntimos. Y se acuerda también de que ahora, por voluntad de Rajoy, tiene que pagar los medicamentos que necesita su mujer y que cuestan 17 euros. 78 céntimos de subida, 17 euros de copago. Si quieren hablar de balances, para Manuel como para millones de pensionistas, la vida hoy con Rajoy es más cara, compañeros y compañeras. Por tanto, no es la crisis, es la derecha. No es la crisis, es la derecha, una derecha que abandona a las personas con discapacidad y a sus familias. Y nosotros siempre las defenderemos y nunca las olvidaremos. Nunca. La misma derecha que perdona 4.000 millones de euros en impuestos a las grandes corporaciones y recorta la misma cifra en las prestaciones por desempleo.
no es la crisis, siempre fue la derecha, amigos y amigas. La misma derecha que dio 108.000 millones de euros para rescatar al sistema financiero, mientras permitía el año pasado que hubiese 32.000 desahucios en nuestro país. Y nosotros decimos, compañeros, amigos, decid alto y claro a los españoles que nosotros decimos que si hay dinero para rescatar a los bancos, lo debe haber para rescatar a las familias y a los autónomos. Y ese va a ser el compromiso de los gobiernos socialistas. Mirad, por eso para nuestro balance siempre vamos a incorporar lo más importante, que es la dignidad humana, la dignidad de todos y cada uno de los españoles y españolas que se han visto defraudados, engañados, maltratados por esta derecha. Amigos, ¿cuáles son nuestras causas? La primera y fundamental, antes lo ha dicho Chimo, es crear empleo, y que ese empleo sea digno. La segunda es combatir el gran desafío de la sociedad española y también occidental, que es la desigualdad. Y la tercera tiene que ver con rearmar políticamente a nuestra, o mejor dicho, rearmar moralmente a nuestra política. Mirad, estas van a ser las tres propuestas del nuevo contrato ciudadano que los socialistas vamos a firmar con todos y cada uno de los españoles a partir del 24 de mayo, cuando empecemos a gobernar en comunidades autónomas y en ayuntamientos. Gobiernos socialistas en ciudades y en regiones que defenderán a una clase media trabajadora que siempre, cuando hemos estado en el gobierno, hemos contribuido a levantar y que el Partido Popular hunde con sus políticas. Crear buen empleo, empleo digno. Habréis escuchado a Rajoy decir que la crisis es historia. Bueno, lo que no sabe él es que empieza a ser historia Mariano Rajoy. Bueno, pero mirad, ¿habéis visto que la señora Báñez, la ministra de Empleo, dice que los trabajadores estáis felices? Y Guindos dice que ya no tenéis ningún miedo a perder el trabajo. Y yo le digo a Rajoy que desgraciadamente en nuestro país hay muchos trabajadores con miedo a perder su empleo y desempleados con miedo a nunca poder encontrarlo. Pero cuando dicen estas cosas, yo me pregunto, ¿con quién habla esta gente? ¿Con quién habla Rajoy? Desde luego no habla con el millón de españoles con contratos de menos de 20 horas. Desde luego no habla tampoco con los 200.000 mayores de 45 años que llevan 2 años desempleados y no tienen ningún tipo de prestación. No habla con los empleados públicos a los que ha recortado el sueldo, ni tampoco con los interinos que han despedido. No habla con los 500.000 desempleados de esta Comunidad Valenciana. No habla con los trabajadores de la empresa Bosal que quieren deslocalizar. No habla tampoco con los 250.000 desempleados que no tienen ningún tipo de prestación de desempleo aquí en Valencia. Y tampoco habla con los profesores ni con los padres de los alumnos del colegio Cremona de Alacuás que pelean por mantener el colegio para sus hijos. No habla. Amigos, no habla con gente como Juana, una trabajadora de un hotel de Canarias que conocí hace unos cuantos meses y que me dijo que antes de la reforma laboral limpiaba 12 habitaciones al día y después de la reforma laboral limpia 22. Esa es la consecuencia de la política de la derecha. Hace unos días sabéis que no tuve la fortuna de entrevistarme con el rector de la George Mason, ¿no? Pero sí tuve la fortuna en Washington de tener una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Y ante ella le dije que la reforma laboral del Partido Popular es la reforma de la pobreza laboral y de la falta de derechos. Y por los millones de trabajadores y trabajadoras que han pagado la crisis y a los cuales Rajoy quiere hacer pagar la salida de la crisis, os digo que no vamos a dejarles, que no vamos a permitirlo, que vamos a poner fin a la reforma laboral y vamos a aprobar, cuando empecemos a gobernar, un nuevo estatuto de los trabajadores que recupere los derechos perdidos durante esa reforma laboral, que cierre las puertas al despido, que frene la pobreza laboral, que cree empleo digno. Eso es lo que vamos a hacer, compañeros y compañeras. Tened confianza, porque lo vamos a hacer. Como también haremos una cosa,
y es que mientras exista pobreza laboral y pobreza infantil en nuestro país, nunca jamás habrá amnistías fiscales vergonzantes para que se acojan a ella grandes defraudadores. Hablemos claro porque eso es lo que quiere la gente de nosotros. El paro, la congelación de las pensiones, la pobreza laboral, la desigualdad salarial entre hombres y las mujeres, el exilio de nuestros científicos, el abandono de los parados de más de 50 años, el precariado de muchos trabajadores autónomos tiene un nombre, y ese nombre es explotación. Y no habrá recuperación si no hay una recuperación justa, compañeros, en favor de la clase media, en favor de la clase media trabajadora. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros, el Partido Socialista. La derecha abrió un camino, el de la desigualdad. Nosotros vamos a mostrar a los españoles el camino de la igualdad, de la justicia y de la esperanza. Y si tenemos confianza, si ofrecemos esperanza, es porque hemos hecho más que nadie por cumplir con ese contrato ciudadano sobre el que levantamos nuestra democracia bajo los gobiernos de Felipe González. Un contrato que decía lo siguiente, amigos. Decía que si se estudiaba fuerte y duro, se podría encontrar trabajo. Que si se trabajaba fuerte y duro, se podría tener un salario digno con el que llegar a fin de mes. Que si se pagaban impuestos a cambio tendrías unos servicios públicos de calidad, una educación pública universal, una sanidad pública también universal y gratuita, que te garantizase también unas pensiones para los días de tu jubilación. Hoy la derecha ha roto ese contrato con los ciudadanos, ese contrato con las clases medias trabajadoras. Hoy un joven que haya estudiado fuerte y duro, si no ha emigrado y encuentra trabajo aquí en España, lo sabéis vosotros muy bien, será en algo que nada tenga que ver con lo que ha estudiado. Hoy si trabajas, seguro cobras menos de 1.000 euros. Rajoy ha hecho una cosa increíble, y es que ha convertido una pesadilla, el mileurismo, en un sueño inalcanzable. Esa es la cuestión. Esta es la cuestión. Mirad, hablaba de los jóvenes, pero ahora me fijo en las mujeres y os digo, si eres mujer, suma la desigualdad salarial un gobierno hostil que lo que intenta es recortar vuestros derechos y vuestras libertades. Por eso tenemos que ganar. Por eso es tan necesario un Partido Socialista Obrero Español fuerte y en pie para hacer un nuevo contrato ciudadano, un contrato con esa clase media trabajadora y hacer verdad la España de las oportunidades a la que antes apelaba. Un nuevo contrato que refunde el capitalismo, que lo ponga al servicio de la gente. Ese es nuestro anhelo y nuestro afán. Compañeros, nosotros lo reconocemos, que hay razones para confiar en la recuperación. Es cierto, baja el precio del petróleo, controlamos, o mejor dicho, tenemos unos tipos de cambio que favorecen precisamente la exportación de nuestros bienes y nuestros servicios, tenemos un Banco Central que por fin, después de 5 años, se ocupa del crecimiento. Por tanto, ¿hay condiciones para la recuperación? Sí, pero no es gracias a Rajoy, es a pesar de Rajoy. Esta es la cuestión. Mirad, conocéis muy bien cuál es el relato del Gobierno para este año electoral. Es el mantra del fin de la crisis y del inicio de la recuperación. Y tienen muchos altavoces para hacerlo valer, ese relato. Pero también tienen un problema, y es la verdad. ¿Por qué es verdad que la recuperación no ha llegado y que la gente sufre? ¿Por qué es verdad que la derecha ha aprovechado esta crisis para robarnos derechos y libertades? ¿Por qué es verdad que la clase media trabajadora solo saldrá de la crisis y recuperará sus derechos con gobiernos socialistas? ¿Y por qué es verdad que la derecha equivale a desigualdad y la izquierda equivale a igualdad? ¿Y por qué es verdad que somos los socialistas los que construimos derechos y libertades y el Partido Popular los recorta? Así que, como bien dice Guillermo Fernández Vara, nosotros no somos lo mismo, no es lo mismo quien construye a quien destruye. Y frente a la derecha es el Partido Socialista Obrero Español quien defiende a la clase media trabajadora. Hagamos ese cambio de verdad. ¿De qué presume Rajoy? ¿De qué presume Rajoy? ¿De ser el presidente de un país en el que más ha crecido la desigualdad y la pobreza como consecuencia de sus políticas? ¿De qué presume Rajoy? ¿De ser el presidente que ha traído los contratos de 50 días de media y los sueldos de menos de 1.000 euros? Lo decían ayer Miquel y Javier en sus intervenciones. Los derechos
nunca lo olvidemos, no son irreversibles. Tenemos que defenderlos día a día. Han intentado hacernos creer que tenemos que elegir entre economía y bienestar. Y no es cierto. Que tenemos que elegir entre crecimiento y derechos. Y no es cierto. Que hemos de optar entre crecimiento y medio ambiente, entre crecimiento y educación, entre crecimiento y atención a las personas con discapacidad y a los dependientes. Y nada de eso es cierto. El PP pretende forzarnos a elegir entre recuperación y derechos de ciudadanía. Y los socialistas decimos que esa trampa neoliberal no estamos dispuestos a aceptarla. Los socialistas, amigos, decimos que hay una recuperación diferente, una recuperación justa desde el socialismo, una recuperación que estamos viendo al otro lado del Atlántico con políticas progresistas lideradas por el presidente Obama y que son las mismas que el socialismo europeo está defendiendo aquí, en este continente, en Europa. Una recuperación justa que aúne mercado y democracia, competitividad y derechos laborales, crecimiento y cohesión social. Una economía expansiva frente a la austeridad. Una economía para el desarrollo sostenible frente al crecimiento insostenible. Que busca la competitividad en la innovación y en la educación frente a la especulación. Con contratos estables y salarios dignos frente a la explotación y la pobreza laboral. Que reindustrializa el país en lugar de sembrarlo de ladrillos. Una economía con una fiscalidad suficiente y justa frente a las amnistías fiscales. Una economía para los ciudadanos y no para los Bárcenas, los Camps, los Blesas, las Castedos, los Aznar, los Cotino, los Rato, los Aguirres, los Camps, la Rita Barberá y los amiguitos del alma. Y esa economía para la igualdad exige una política firme ante los poderosos. La política puede cambiar las cosas si la política tiene claro a qué decir no. Y nosotros decimos no más despidos colectivos en empresas con beneficios. Decimos no más bancos rescatados si se niegan a rescatar a los autónomos endeudados. Decimos no más fondos buitres que desahucian a familias sin recursos. No más salarios de escándalo para ejecutivos que pagan sueldos de miseria. No más abusos de facturas energéticas que pagan las empresas y las familias para que unos pocos se enriquezcan. No al rescate público de las autopistas de peaje mientras recortan prestaciones para parados. No a la privatización de los aeropuertos de todos para beneficio de unos pocos. Se terminó el cuento de la derecha, compañeros y compañeras. Eso es lo que vamos a hacer. La política puede si la política quiere. Y nosotros queremos, compañeros y compañeras. ¡Nosotros queremos! Por eso tenemos que ganar las próximas elecciones autonómicas y municipales, porque es ahí donde se decide el bienestar de la gente. Y claro que hay otra forma de hacer y otra forma de gobernar. Cuando Fabra cierra casas para mujeres maltratadas, nosotros las recuperamos. Cuando Ignacio González cierra comedores escolares, ¿verdad, Tomás? Diciendo que el principal problema de los niños en Madrid es la obesidad y no el hambre. Los socialistas los abrimos. Cuando Cospedal niega los medicamentos que necesitan enfermos de hepatitis C, nosotros, ¿verdad, María José? En Andalucía se los garantizamos. Cuando Rajoy dinamita la sanidad universal, en Andalucía y en Asturias la garantizamos. Porque mientras en Madrid se privatizan hospitales públicos, en Asturias se abren hospitales públicos. Mientras en Baleares se castiga la educación pública, en Canarias se reducen 8 puntos la tasa de abandono escolar. Por cierto, compañeros y compañeras, hablando de Canarias, mientras Monago recorta políticas de empleo, allí donde gobernaremos, aprobaremos planes de retorno para los jóvenes inmigrados. Eso es lo que haremos.
Hay otra forma de hacer y otra forma de gobernar. Y estamos haciendo las cosas bien de forma distinta en Andalucía, en Asturias y también en Canarias. Y a partir del mes de mayo, en muchísimas comunidades autónomas y también ayuntamientos que van a volver a ser gobernados por los socialistas. Mirad, gobernar con rigor no es gobernar dándole todo a unos pocos mientras se le niega lo más mínimo a la mayoría. Gobernar con rigor y también gobernar con decencia, Mariano, consiste en pensar no en quien más tiene, sino en quien más lo necesita. Es otra forma de gobernar, es otra forma de hacer. ¿Y sabéis cómo se llama? Socialismo. 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 Y que se me escuche bien. Ser socialista es ser de izquierdas y nosotros estamos muy orgullosos de ser gente de izquierdas. Estamos muy orgullosos de nuestras ideas, de nuestros valores, de los miles de compañeros y compañeras que lo dieron todo, incluso su vida, para hacer de este país un país digno, un país libre. Estamos orgullosos. Y estamos muy orgullosos. Estoy muy orgulloso como secretario general del partido de todos y cada uno de los socialistas que cada día pelean por proteger nuestros derechos y nuestras libertades frente a un gobierno retrógrado de la derecha. Amigos, esa es la política en la que creo. La política limpia, la política decente y la política también eficaz para servir a la mayoría de españoles y de españolas que reclaman un cambio seguro. Expliquemos que la política es a los ciudadanos el dinero para los poderosos. Ellos tienen el dinero para frenar los cambios y nosotros tenemos la política para impulsar esos cambios. Por eso es tan importante que los ciudadanos crean y confíen en las instituciones, como tan importante aún es que nosotros reformemos esas instituciones. Para que los ciudadanos vuelvan a creer en la política democrática, la política y sus instituciones también tienen que cumplir con las altas exigencias de los ciudadanos. Porque la democracia, amigos y amigas, lo sabéis bien, cuando habláis con vuestros vecinos, con vuestros compañeros y compañeras de trabajo o también en la universidad. La democracia ya no consistirá más en convocar elecciones cada 4 años, pedir el voto y olvidarse hasta la siguiente cita electoral. Eso se acabó. La política es hablar, escuchar, proponer y recibir propuestas, convencer y ser convencidos, criticar y recibir críticas. Cada día, no cada 4 años. Y democracia es convivencia, amigos y amigas, es sumar identidades para definir un proyecto común y compartido. Nadie tiene derecho a separarnos cuando más nos necesitamos juntos. Nadie tiene el derecho a forzarnos a elegir una sola identidad cuando nuestra riqueza precisamente es la diversidad. Los socialistas queremos un país en el que cada cual pueda ser español y catalán o valenciano o andaluz o vasco en el orden que deseen. En el orden que deseen. El proyecto de país que ofrecemos los socialistas es un proyecto compartido, un proyecto de solidaridad y de convivencia. Esta es la España federal, en una Europa federal por la que apostamos los socialistas. Un proyecto que no deja ningún territorio atrás, pero tampoco a ningún ciudadano atrás. Un proyecto que construiremos entre todos y no unos contra otros. Y compañeros, democracia también es transparencia. Y si decimos que el Partido Socialista es el partido más transparente de España, lo hacemos. Hoy nuestras cuentas las podéis visitar en la página web del Partido Socialista. Si queréis conocer las del Partido Popular hay que preguntar a Bárcenas. Esto es lo que pasa. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es la política en la que creo y en la política que queremos los socialistas. Incluso, mirad, incluso antes de una política convincente, de una política eficaz, antes incluso de una política que nos permita ganar las elecciones, exigimos una política decente a todos, especialmente a los nuestros, compañeros y compañeras, especialmente a los nuestros. Mirad, lo decía antes Chimo,
Y a lo largo de este fin de semana lo hemos visto en muchas de los talleres, de las intervenciones que hemos escuchado a nuestros candidatos y candidatas. Los socialistas en este proyecto de cambio seguro, en esta España de las oportunidades que vamos a construir, no partimos de cero. Así que ya va siendo hora de que digamos alto y claro que lo mejor que le ha pasado a este país siempre ha venido de mano del Partido Socialista. Vamos a decirlo alto y claro. La educación, la sanidad, nuestro ingreso en la Unión Europea, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el sistema de pensiones, la ley de dependencia, la ley de igualdad, la ley de lucha contra la violencia de género, la subida del salario mínimo interprofesional, el fin del terrorismo etarra, son todos avances del Partido Socialista y tienen dos nombres, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, amigos y amigas. Gracias. Por eso, amigos, quería hoy haceros una reflexión. Nunca lo olvidéis. Atendedme. Un segundo. Nunca lo olvidéis. A quien teme el PP es al Partido Socialista Obrero Español. ¿Y sabéis por qué nos temen? Nos temen porque mientras exista el Partido Socialista habrá millones de españoles defendiendo la libertad, la igualdad y la justicia social. Por eso nos temen, compañeros y compañeras. Por eso nos temen. Y hay quien dice que son tiempos difíciles para los socialistas, pero compañeros y compañeras, ¿cuándo hemos tenido un tiempo fácil nosotros? ¿Cuándo? ¿Cuándo? De verdad, pensarlo. Hacer un ejercicio, como bien decía antes Chimo en su intervención, de memoria histórica. Nosotros hemos sufrido dictaduras, hemos vivido tiempos de cárcel y de exilio, de clandestinidad. Hemos tenido que soportar y hacer frente al terrorismo que quería hacernos desaparecer. Y siempre hemos resistido y hemos avanzado. Siempre hemos sabido unirnos en torno a los mismos objetivos y a los mismos principios. Y hoy os pido lo que siempre hemos hecho: unidad, fortaleza, salir a por todas, salir a ganar a la derecha. Eso es lo que os pido. A ganar en Andalucía dentro de 2 meses. Todos los socialistas nos vamos a volcar con Susana y con el socialismo andaluz. ¡Todos! Todos. A ganar Javier, para que Asturias siga siendo socialista. A ganar Chimo, a ganar Javier, Concha, María, Francina. A ganar Luis, Gloria, Emiliano, Patricia, Tomás. A ganar José Antonio, Guillermo, Rosa y Rafa. A ganar también Miquel en Cataluña, porque nos estamos jugando el ser de un país que necesita unidad y no más fracturas. A ganar, compañeros y compañeras, en las próximas elecciones generales de noviembre. Eso es el socialismo. Oponer al miedo la esperanza. Eso es el Partido Socialista. Compañeros, aún no he acabado, ¿eh? Mirad, lo decía Chimo, ¿no? No tenemos tantas ocasiones de juntarnos con tanta. Amigos, este es el proyecto que vamos a ofrecer los socialistas al conjunto de españoles. Y por eso somos tan necesarios. Y mirad, ahora sí termino. Mirad,
Si alguien nos pregunta por qué somos socialistas y por qué hay que votar socialista, decidle que no se pregunte por qué, sino por quién. Somos socialistas por las personas de más de 50 años que están en paro. Somos socialistas por los jóvenes emigrados o en paro. Somos socialistas por las personas mayores con pensiones congeladas que han tenido que volver a hacerse cargo de sus hijos y de sus nietos. Por ello somos socialistas. Somos socialistas por las mujeres que sufren la desigualdad y la violencia de género. Somos socialistas por los pequeños empresarios que temen perder su negocio. Somos socialistas por las familias en riesgo de desahucio. Somos socialistas por nuestros hijos e hijas que merecen un futuro mejor. Por todos ellos, por la libertad, por la igualdad y por la justicia social, somos y seremos socialistas. Muchísimas gracias.